Generalmente el tema de gestión de riesgo se pone en boga cuando hay emergencias. ¿Por qué? Porque no hay respuesta de nuestras instituciones. ¿El gobierno regional realmente está cumpliendo con ese tema de gestión de riesgos? Bueno, generalmente casi todos los gobiernos regionales y los gobiernos locales en el marco de la ley 29664 cumplen funciones y responsabilidades para tres componentes, para lo que es la gestión prospectiva, la gestión correctiva y el tema de la gestión reactiva. Si hablamos del tema de la gestión prospectiva y correctiva, es netamente trabajar medidas de prevención, trabajar medidas de reducción del riesgo de desastres, que es de mucha importancia para poder trabajar desde un punto de vista planificado, desde un punto de vista del desarrollo y desde un punto de vista de la sostenibilidad de las inversiones que se tiene que desarrollar. Es propicio entonces que en este mandato de la ley 29664 se pueda tener claro lo que es la gestión de riesgo de desastres, porque así poco usted dice efectivamente que cuando ya tenemos desastres recién empezamos a salir, sí. Pero efectivamente la gestión del riesgo, la ley 29664 de la gestión de riesgo de desastres deroga pues al Sistema Nacional de Defensa Civil. O sea, a partir de la dación de la ley 29664 ya no contamos con el Sistema Nacional de Defensa Civil, sino ya a partir de ahí es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y muchas autoridades todavía efectivamente siguen pensando en el Sistema Nacional de Defensa Civil, o sea que tiene que esperar que ocurra el desastre y recién atender, dar la respuesta correspondiente. Y cuando se les pregunta ¿y qué medidas han tomado para prevenir o reducir los riesgos frente a la distinta fenomenología recurrente que tenemos como población o como ciudad? Tenemos una recurrencia de fenomenología, estamos en esta temporada de lluvias, se nos viene posteriormente el tema de los incendios forestales, se nos viene el tema de las bajas temperaturas, otra vez, y también se nos viene el tema de las sequías, y así, ¿no? Fenómenos que son recurrentes y que sí, en el marco de la ley 29664, que se les dice que tienen que cumplir sus funciones de conocer el territorio desde sus niveles de peligrosidad, sus niveles de vulnerabilidad, sus niveles de riesgo, y con ese conocimiento de su territorio, empezar a planificar para poder dar soluciones casi definitivas a través de medidas de prevención que son mediante medidas estructurales o medidas no estructurales, o reducir los distintos riesgos que ya se tienen identificados para poder no llegar netamente al desastre, porque el desastre ya pues nos llega a la pérdida de vidas humanas y a la pérdida de los medios de vida de la población. Sí, realmente, ¿no? Diferentes eventos hemos tenido, por ejemplo, el año pasado, los incendios y también zonas geológicas que están en riesgo, en Chumbivilcas, ahora último, en Cusco también, en una zona alejada. Pero el gobierno regional está cumpliendo con este sistema de gestión de riesgos. Ha implementado, ha formulado su plan de prevención todavía en el año 2018, aprobado con ordenanza municipal, donde nos dan medidas, justamente medidas o acciones para prevenir y reducir. También hay medidas estructurales a través de proyectos de inversión pública. Entendemos de que el año pasado la autoridad se le ha exhortado, se le ha invocado, y también en este momento, que pueda a partir de ahí él tener esta gran oportunidad de poder trabajar estas medidas de prevención y reducción. Se ha incorporado un presupuesto propiamente a través de la Oficina de Gestión de Riesgos para que pueda tener una línea directa en poder trabajar algunas medidas de prevención y reducción más, de repente un poco más ellos ligados al tema de la gestión reactiva. Cada año se instala el grupo de trabajo para la gestión del riesgo de desastres. Ahorita estamos coordinando con el gobierno regional, incitándole, pidiéndole que ya se instale y se apruebe su programa anual de actividades para este periodo 2020, en las cuales incluyamos pues medidas de prevención, medidas de reducción, bajo la responsabilidad propiamente de los funcionarios que integran el grupo de trabajo. Entonces todavía se está quedándose un poco en pendiente para poder hacer la implementación. Y no debe ser, sí, ¿no? Y no debe ser. Debe ser un tema de prioridad, el tema de gestión de riesgo. ¿Cuánto de presupuesto ha estimado el gobierno regional? Bueno, del total de su presupuesto,
no podemos ni llegar ni al 1% del presupuesto para este tema de gestión de riesgos en lo que son acciones. Entendemos que a través del proyecto IMA, entendemos que a través de COPESCO, de Plan MERIS, que se está exigiendo también de algunas direcciones regionales que se implemente este tema de la gestión de riesgos. Entonces ellos están trabajando con sus recursos este tema de la gestión de riesgos, pero desde un punto de vista articulado para poder ver acciones de reducción o estar netamente en medidas de preparación, ¿no? Para poder ver el tema de la gestión de riesgo de desastres, pero siempre recordando que el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPRES, incidimos para que se puedan mejorar los recursos para trabajar medidas de prevención y medidas de reducción. El día de ayer me acerqué para coordinar con la funcionaria de lo que es del tema de presupuesto. Hemos estado coordinando con ella para ya trabajar la programación del presupuesto para el 2021, en vista que para este año hemos visto pues que casi el total de sus recursos que cuentan son netamente para la preparación y la respuesta, más no así para acciones de prevención y reducción, y nos estamos articulando en el marco de nuestras funciones como órgano técnico de asesoramiento, de acompañamiento técnico al gobierno regional y a los gobiernos locales, tanto para poder ver los recursos para el siguiente año y se puedan hacer la incidencia de poder trabajar medidas de prevención y medidas de reducción del riesgo. El 1% del presupuesto del gobierno regional es insignificante. Ahí no hay una norma que designe qué monto se debe determinar para este tema de gestión de riesgos, tanto del gobierno regional y de las municipalidades. En realidad, de acuerdo a la Ley General de Presupuesto, nos dice que todas las inversiones, que todas las acciones que desarrollan los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen que ser sostenibles. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene que ser bajo el conocimiento de su territorialidad. En realidad no hay topes. Podríamos decir que si el gobierno regional o los gobiernos locales quisieran el 90% o el 100% de su presupuesto considerarlo dentro de lo que es dentro del programa presupuestal 068 para trabajar de manera integral y de manera sostenible, lo puede desarrollarlo. Por eso entendemos de que más bien no hay mínimos ni topes, porque a veces cuando también se pone topes dicen ya he puesto el 100%, pero de acuerdo a la estrategia financiera para la gestión de riesgo de desastres, pueden incluir el 100%, por ejemplo, mi institución, el CENEPRES, el 100% de su presupuesto está en el programa presupuestal 068, que es netamente para la gestión de riesgo de desastres, porque sumamos acciones, sumamos actividades para que todos los niveles de gobierno puedan incidir en trabajar medidas de prevención y medidas de reducción de riesgo de desastres. ¿Y qué funciones principalmente tienen ustedes? En nuestra función son como ente rector, formulamos lineamientos técnicos, formulamos instrumentos técnicos como guías, manuales para la implementación de estos procesos de la estimación, de la prevención, la reducción y la reconstrucción, y estos lineamientos, estos instrumentos técnicos normativos, acompañamos, brindamos el asesoramiento técnico, acompañamos a cada gobierno local, a cada gobierno regional en la implementación dentro de sus instrumentos de planificación, dentro de sus instrumentos de gestión y también dentro de sus instrumentos de inversión, porque es de mucha importancia, porque siempre teníamos problemas cuando nos acercábamos a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales nos decían, pero ¿cómo lo implemento este tema de la gestión prospectiva y correctiva? Danos algunos lineamientos, algunas guías, algunas pautas o algunos manuales. Entonces, todos estos instrumentos lo genera el CENEPRES para estos procesos de estimación, prevención y reducción y reconstrucción. ¿Hay respuesta de las entidades? Es poco o mínimo, ¿no? Porque recuerde que con el Sistema Nacional de Defensa Civil hemos trabajado más de 40 años. Y a pesar de que hemos trabajado más de 40 años, ni siquiera los gobiernos locales, regionales, manejan un buen procedimiento para la preparación. Estamos con 9 años, ya casi 9 años, con este nuevo Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, y todavía a las autoridades se les dificulta y a los funcionarios de saber cómo implementar el tema de los procesos de la gestión prospectiva y la gestión correctiva. Podríamos decir que es mínimo todavía, ¿no?, las autoridades.
actividades. ¿Y ¿no? qué trabajos de prevención y reducción se han realizado en Cusco hasta la fecha, ingeniero? Bueno, desde que nosotros nos hemos constituido aquí para poder fortalecer y apoyar, el ejemplo más claro que tenemos pues es el del río Guatanay, ¿no? Recuerda que en el año 2010 este río se desembalsó, empezó a tener grandes desastres en toda la microcuenca correspondiente. Entonces, a raíz de eso, bajo el asesoramiento del CENEPRED y el acompañamiento técnico, formulamos un gran proyecto para dar una solución de reducción de riesgos de manera integral desde cabecera de cuenca hasta la desembocadura del río del Alvilcanota. El año pasado nosotros hemos coordinado y articulado y apoyado para que se pueda concluir esta inversión, y a través del FONDE se ha desembolsado pues más de 39 millones de soles para que se concluya esta inversión desde lo que es Orpeza hasta Huambutío, y creemos que con estas experiencias podamos un poco mayor poder inducir a que los gobiernos locales también desarrollen. Estamos empezando a trabajar con algunos gobiernos locales en la generación de algunos proyectos de inversión, con Paruro. Estamos trabajando proyectos de inversión, formulando, acompañando a ellos para que puedan trabajar en la cuenca del río Misca, Cusibamba, algunos sistemas integrales, tomando la experiencia del Guatanay, y más no hay todavía mucho más otros tipos de inversiones. ¿Y hay presupuesto de este sector para con estas dependencias? ¿Hay un presupuesto que ustedes determinan? No, más bien solamente asesoramiento técnico. Damos el asesoramiento y el acompañamiento técnico en este tema de lo que es planificación, inversión y desarrollo, pero los proyectos que se formulan no tienen topes. Nosotros más bien, bajo un informe también de técnico que desarrollamos, brindamos que sea de prioridad para que a través de la estrategia financiera de la gestión de riesgo de desastres se pueda otorgar estos recursos correspondientes. O sea, recursos para poder trabajar medidas de reducción, no nos ninguna autoridad puede decir que no existe, porque existe un fondo propiamente para poder trabajar estas medidas, porque el país como tal ha entendido que invertir, como dicen, $1 en prevención nos apoya de repente en gastar 7 veces de repente en la preparación o en la atención de las emergencias, ¿no? Creo que esto es de mucha importancia y debemos analizarlo y tomar en cuenta nuestras autoridades correspondientes. ¿Y qué recomendación a las autoridades para que se sumen un poco más y se involucren con este tema de gestión de riesgos? Lo primero es que justamente los gobiernos regionales y los gobiernos locales constituyan sus grupos de trabajo para la gestión de riesgo de desastres, y que este grupo de trabajo funcione, porque para que funcione tiene que contar con un reglamento interno, tiene que contar con un programa anual de actividades en las cuales nos deben indicar qué cosas van a desarrollar, qué van a trabajar para la gestión prospectiva, correctiva y reactiva. Entonces, casi muchos de los gobiernos locales aún todavía recién siguen funcionando, recién están constituyendo su grupo de trabajo, recién están analizando qué deben desarrollar, qué acciones deben trabajar. Entonces, exhortarles pues a las autoridades del nivel local en conformar sus grupos de trabajo, que funcione el grupo de trabajo, que tengan su programa anual de actividades para el periodo 2020 correspondiente, y a partir de ahí alinearse y de repente a nosotros como CENEPRED nos puedan comunicarse con nosotros para poder brindarles todo el acompañamiento técnico, el asesoramiento, y a través de ello podamos implementar medidas de prevención y reducción en lo que es a través netamente de sus proyectos de inversión pública o sus acciones. Y otro punto importante es la formulación de sus planes de prevención y reducción de riesgo de desastres. Muchos alcaldes a veces nos dicen, no sé qué medidas voy a trabajar para prevenir y reducir, y siempre le sugerimos y le recomendamos en mandato de la ley que se formule el plan de prevención y reducción de riesgo de desastres, porque ese plan aterriza en acciones, en programas y en proyectos de inversión pública bajo la tipología que nos dice para la gestión de riesgo de desastres. Y qué pena, ¿no?, que el CENEPRED tenga esa intención de colaborar, de apoyar, de orientar, y las municipalidades y el gobierno regional recién estén planeando ejecutar proyectos. Sí, pues nosotros como CENEPRED, en el marco de nuestras funciones,
estamos para poder trabajar. Visiten a nuestra página web, ahí van a poder ver todas las funciones, todos los instrumentos que se ha generado, pueden descargarlo, contamos herramientas tecnológicas como el sistema de información para la gestión de riesgo, ahí está toda la información de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo que se ha generado en el país, de las distintas entidades técnicas científicas. Tenemos otra herramienta, el sistema de monitoreo, que hace un seguimiento, dándoles ciertos colores también llamativos para que los gobiernos locales se enteren en qué nivel de avance tienen, si tienen o no tienen algún avance propiamente en lo que es la gestión del riesgo de desastres. Bueno, realmente hay mucho que hacer en esta gestión de desastres. No, muchas gracias al ingeniero William Mendoza, quien es representante de CENEPRED en Cusco. Gracias.